Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 25 de junio de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Las cifras más relevantes de esta semana para comentar provienen desde el calendario económico de Estados Unidos y son las siguientes. El día martes tuvimos índice de gerentes de compra del sector de servicio, sector que representa 2/3 de la economía norteamericana, que marcó 51.3 puntos en su revisión del mes de junio, en zona de expansión por sobre los 51.1 puntos que el mercado esperaba, comunicando alguna forma este indicador perspectivas positivas y de expansión para el sector de servicios en el futuro. Sin lugar a duda, las cifras del calendario económico más relevantes se dieron a conocer hoy en la mañana a las 8:30 hora de Chile mediante el índice de precios de gasto de consumo personal subyacente de mayo. Este indicador es considerado el favorito por la Reserva Federal para medir el avance de los precios de la economía norteamericana y su medición subyacente excluye el cálculo de las partidas más volátiles. Respecto al mes de mayo, en su medición mensual avanzó un 0.3% y un 3.4% en su medición anual, en línea con las estimaciones del mercado. Por otro lado, la medición total, sin excluir las partidas más volátiles, en línea con lo esperado por el mercado, creció un 4.1% en su medición anual y, una buena noticia, aumentó solamente un 0.4% en su medición mensual, por debajo de las estimaciones del mercado que estaban situadas en esperar un aumento mensual de este indicador del 0.5%. Este indicador representa las variaciones de los precios de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores estadounidenses y la medida subyacente es para la Reserva Federal una mejor representación que el índice de precios al consumidor IPC y que el índice de precios al productor IPP. Si bien las mediciones anuales, tanto generales como subyacentes, están muy por sobre el 2%, que es la meta de la Reserva Federal en esta materia, es importante destacar que el crecimiento de la medición mensual del índice general estuvo por debajo de las estimaciones del mercado. También en el calendario económico norteamericano se revisó por última vez el Producto Interno Bruto del primer trimestre de Estados Unidos, ubicándose el crecimiento en el 2.1% por sobre el 1.6% que esperaba el mercado, otra buena cifra para la economía norteamericana. Respecto a los avances del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el mercado estaba enfocado principalmente en el estrecho Hormuz, una arteria clave para el comercio energético mundial por donde transita aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Respecto a esto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que el flujo de crudo a través de la vía marítima se encontraba cerca de los niveles normales, con aproximadamente 20 millones de barriles que salieron del estrecho en las últimas 24 horas bajo protección militar. Informes que citan datos de transporte marítimo mostraron que más buques reanudaron el tránsito por el estrecho tras semanas de interrupciones, mientras que varios petroleros que habían quedado varados en el Golfo han reiniciado sus viajes. El avance del proceso de normalización del estrecho de Hormuz ha sido bien recibido por el mercado. De hecho, el petróleo Brent llegó a cotizar por debajo de los precios en los que cotizaba antes del comienzo de la guerra. Hoy cotiza en $75 por barril, si bien subiendo durante la jornada un 1.61%, cayendo con fuerza durante el último mes un 18.91%. Respecto a las implicancias de la guerra y la inflación en Estados Unidos, en Upside Capital hemos sostenido que en nuestro escenario base de estrategias de inversión contemplamos que los avances no exentos de dificultades en el proceso de normalización del tránsito por el estrecho de Hormuz iban a continuar en ese sentido normalizándose y es lo que ha estado ocurriendo. Si tomamos en consideración que en la última lectura de IPC el crecimiento de los precios en un 60% estaba justificado por el aumento del precio de los combustibles, proyectamos que las distintas mediciones de inflación de Estados Unidos debiesen comenzar una etapa de paulatina disminución en los precios de esa economía, lo que significará que eventualmente la Reserva Federal no aumente la tasa de política monetaria o, si es necesario, algunos ajustes al alza de la tasa rectora no sean más de 1 o 2. Estadísticamente hablando, sabemos que mientras los ajustes al alza de la tasa de política monetaria en Estados Unidos no sean 4 o por sobre ese número, no existe evidencia de un mal retorno en los índices bursátiles producto de esta situación, por lo cual 1 o 2 ajustes en la tasa de política monetaria al alza en Estados Unidos no debiese representar por sí mismo un factor bajista para las principales plazas bursátiles. Nuestro escenario hace estrategias de inversión de a poco se ha ido reflejando en las estimaciones de tasa de política monetaria del mercado respecto a Estados Unidos, dado que a diciembre de 2026 existe un 60% de probabilidades de que la tasa se mantenga en el nivel actual o que solamente sufra un alza. Mismo porcentaje también en las expectativas de tasa a septiembre de 2027. Otra señal relevante que confirma también que el mercado se ha estado moviendo en esa línea es que ha habido una caída en las tasas de descuento de los bonos soberanos de Estados Unidos a 2, 10 y 30 años plazo, lo cual refleja que durante esta semana el mercado de bonos ha estado ajustando su expectativa de tasas a la baja, lo que finalmente es una buena noticia para ese mercado, dado que el precio de los bonos se mueve de manera inversa a las tasas, es decir, caída de
tasa es sinónimo a mayor valor en el precio de los bonos. Por supuesto, también es un factor bajista para el dólar en el mundo, alcista para las bolsas y una buena noticia para la economía norteamericana. Respecto al mercado local, recordemos, esta semana no tuvimos cifras macroeconómicas relevantes y esperamos ver un repunte durante los próximos días en los retornos de fondos mutuos de renta fija, en línea con una percepción de menores tasas en el mundo, junto también con jornadas positivas en el IPSA y caídas en las cotizaciones del dólar en Chile. Terminada entonces la revisión de cifras macroeconómicas relevantes de esta semana y su impacto en nuestras estrategias de inversión, pasamos a revisar el comportamiento de fondos mutuos que componen nuestra recomendación de inversión. Revisamos hoy fondos mutuos de BCI Asset Management, un nuevo socio estratégico de Upside Capital para la distribución de instrumentos de inversión y para el uso de los mismos para llevar a cabo las recomendaciones de inversión que en Upside Capital entregamos a nuestros clientes. En cuanto a renta fija local, en sus series básicas, en distintas ponderaciones, está conformada por los siguientes fondos: BCI Estrategia Pesos, mayor un año, con un avance durante los últimos 12 meses del 5.03%, y fondos BCI Estrategia UF hasta 3 y 5 años, con un alza durante los últimos 12 meses del 4.73 y 5.31%. Todos estos fondos por sobre el retorno de Money Market, tomando como referencia el fondo mutuo BCI Depósito Efectivo, fondo Money Market, como decíamos, como referencia al mundo Money Market y depósito a plazo, que en el último año mantiene solamente un retorno en los últimos 12 meses del 3.92%. En un escenario donde esperamos menor inflación en el mundo, también en Chile, lo cual recordemos se ha dado en las últimas dos mediciones de inflación, abril y mayo, por debajo de las estimaciones del mercado, junto con una actividad económica bastante deprimida, recordemos, IMASEC negativo para los meses de enero, febrero, marzo y abril de este año. Esperamos que a fines de 2026 el mercado incorpore eventuales recortes de la tasa de política monetaria que continuarán perjudicando los retornos de depósito a plazo y fondos money market y siendo un factor alcista para la renta fija local. El IPSA ha tenido una semana entre lunes y jueves relativamente bajista, un 1.49%, hoy sube un 0.58%, cotiza en 10.736 puntos, mantiene un retorno levemente alcista durante 2026 del 2.43%, y durante el último año un alza del 31.88%. Mantenemos nuestra recomendación con una positiva visión respecto a acciones locales, incorporándolas en las estrategias sugeridas mediante fondos mutuos de BCI Asset Management, mediante el fondo BCI Acciones Chilenas, en su serie clásica que mantiene un retorno durante el último año del 28.64%. Dólar peso a puertas de terminar sus cotizaciones en el horario más líquido, hoy jueves, cotiza hasta ahora en 918,90, manteniendo un alza durante la semana que comenzó sus cotizaciones en 902,70, tocando máximos ayer miércoles en 923. Dólar peso durante esta semana ha descontado eventuales ajustes al alza en la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. De hecho, el dólar index, dólar en el mundo, ha subido un 0.5% durante los últimos 5 días, justificando en parte el alza del dólar en Chile. Sin embargo, si las lecturas de inflación en el mundo y en Chile son menores a las esperadas por el mercado y continúa la normalización del tráfico de buques petroleros por el estrecho de Hormuz y eventualmente no tenemos alzas nuevamente en el precio del petróleo, a medida que eso vaya ocurriendo deberíamos ver a dólar peso buscar niveles inferiores, primero con objetivos en 900 y luego 875. Por último, hoy es una jornada mixta para los principales índices bursátiles de Estados Unidos. Dow Jones sube un 0.69%, S&P 500 cae un 0.15% y Nasdaq cae también un 0.63% en un día de correcciones de algunas empresas del sector tecnológico. Sin embargo, destacamos que los tres índices bursátiles mantienen retornos positivos durante el último año, 20.3% arriba Dow Jones, S&P 500 un 19.7% arriba y Nasdaq un 25.25% al alza también. Renta variable norteamericana y renta variable extranjera diversificada en general forma parte de nuestra recomendación de inversión. La incorporamos a los portafolios sugeridos de nuestros clientes mediante fondos de BCI Asset Management. En este caso, fondo mutuo BCI cartera dinámica activa con un alza durante el último año del 21.03%. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente cierre de semana. El próximo lunes es feriado, por ende nos reencontramos en una semana más el jueves 2 de julio. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.